Y llegó el momento, ¡ay, qué bonito, Dios mío! Ella es parte de lo que somos y hemos sido durante todo este tiempo. Ana Carolina Franco, la economista de República Dominicana. Gracias por recibirme, me siento en casa. Felicísima de estar con ustedes otra vez. Y gracias porque tú estuviste aquí como te tiraron el gancho. Ay, ¿tú sabes? sí, pero ella feliz. venía de que para su segmento económico. Y entonces, Ana. Feliz. Te echamos de menos. Ay, pero fue una experiencia muy bonita compartir con Carlos y con Javi en cabina otra vez. Y yo creo que además. Mira, Colágeno ya sabe dar abrazos. Colágeno ya aprendió a dar sus abrazos. Sí. Y fue la verdad que fue una experiencia chula. Y después Carlos me tiró un gancho. No. ¿Por qué? Oigan, y que yo tirando gancho. Me tiró gancho. Me dijo, mira, como tú me hacías en el segmento de internacionales, déjame ponerte otro tema. Porque déjenme decirle que Ana, a veces yo venía con mis 3 noticias completas. Su chuletica, mira, exacto, completita. ahí, cuadradito. Y venía Ana y me decía, pero en Japón pasó tal cosa. Y yo, pero señores. Y entonces. Piedad. Porque Ana sabe de todo. Dios de mío, todo, ¿no? Dios mío. Esa niña es interplatanaria. Como yo siempre le decía, mi Anita. Y entonces hoy, perspectivas económicas para el 2026. Sí. ¿Qué esperanza? ¿Tenemos esperanza? Bueno, mira, porque yo estoy oyendo como mucho desánimo en la gente con esto de la prima del dólar, que ha bajado unos puntitos después de la reunión en Banco Central, pero se supone que hoy, voy a comenzar por ese último punto, se reúnen las autoridades monetarias para tomar una decisión sobre esa fluctuación mayor a la esperada para tener un cierre de año como se prevé. Y en ocasiones anteriores lo que ha ocurrido en el Banco Central es que se ha intervenido el mercado cambiario y eso ha redundado en una baja transitoria de la tasa del dólar. ¿Por qué es importante mirar ese indicador? No, solamente con hablar de la reunión ya bajó como un puntito. Baja un puntito. Además hubo una reunión con las autoridades de los bancos de la República Dominicana donde se socializó un poco cuál es la dinámica actual del mercado. Y yo creo que eso es importante porque luego vienen meses donde hay alta demanda de divisas que tiene que ver con las compras de fin de año y una disponibilidad mayor de efectivo, que es lo que pasa cuando hay una regalía, por ejemplo. ¿Y ese movimiento qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Que de repente pasamos 59 a 63, casi 64. Mira, hay presiones desde el punto de vista de la balanza de pagos de la República Dominicana que no se pueden dejar de mencionar. Definitivamente el cambio de autoridades en el Ministerio de Hacienda también tiene algo de relación, porque hablamos de unos depósitos que estaban en el banco gubernamental y que eso redunda con la dinámica del mercado. Entonces, yo creo a futuro que una vez se haga esa intervención, las presiones inflacionarias van a, y también la presión del tipo de cambio mismo van a ceder un poquito, aunque sea de manera transitoria. Aquí lo importante es pensar en qué va a hacer la autoridad monetaria a futuro. Si le da la señal al mercado de que cada vez que haya una inestabilidad va a responder, pues el mercado se va a acostumbrar y lo va a pedir siempre. Y ahí un peligro, porque no podemos tener esa trinidad imposible de un tipo de cambio fijo, una apertura en el mercado de capitales, ¿cierto? Y una independencia del Banco Central. ¿Y tú qué piensas, Ana? Bueno, yo pienso que el gobierno está pensando en cómo incrementar el PIB. El PIB tiene que incrementar, ese proyecto República Dominicana 2036, tiene que incrementar basado en exportaciones, con una mayor inserción de nuestra economía a la economía mundial. Y yo creo que si se logra con esa mirada, pues puede tener mejor resultado en términos de estabilidad cambiaria, porque al final el tipo de cambio es un precio y es una relación que tiene Dominicana con el resto del mundo. Pero como que todo circunda alrededor de eso. Pero que somos una economía pequeña y abierta. Y dependiente de eso. Pues, totalmente. Todo circunda en base a eso. Entonces, nada,
Bueno, estamos positivos en el sentido de que por lo menos transitoriamente. Y tú sabes lo que yo estoy pensando. Dime, por favor. Es que yo tengo que pagar esas tarjetas. En euros, señores, en euros. Ay, santo padre de Dios. No te voy a mortificar hablando de eso. Pues lo otro que es interesante comentar en este momento, cuando todas las empresas están abocadas a hacer sus presupuestos, igual que el Estado, es que existe una proyección oficial que se llama el Marco Macroeconómico o Panorama Macroeconómico, que publica el Ministerio hoy día de Hacienda y Economía. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque en mi última visita hablaba de ese conflicto de intereses que se veía en un ministerio fundido, como lo es hoy el ministerio que acabo de mencionar. De Economía y así. Claro. Y es que en casos como este, donde Hacienda tendría que presentar presupuestos, también está haciendo las proyecciones macroeconómicas. O sea, un poco... Soy una mezcolanza. Soy un poco juez y parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, las previsiones de crecimiento para cierre del 2025 han sido revisadas a la baja. Ya lo hablaba yo cuando venía, que esas previsiones iniciales que estaban en torno al 4% tenían que rebajarse porque teníamos un acumulado a enero-julio que no alcanzaba. Eso es con el crecimiento. Claro, el índice de crecimiento. El índice de crecimiento económico, exacto. Que no alcanzaba 2.4 de manera acumulada y 2.9 para el mes de julio. Bueno, en ese tenor justamente ha sido la proyección macro que indica que vamos a crecer 3% como economía al cierre de 2025. La buena noticia es que para 2026 vamos a tener un crecimiento de 4.5, o sea, un repunte. Ahí va. Entonces, cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar sobre el contexto internacional, a ver si efectivamente eso va a ser posible. Porque están pasando cosas en otras latitudes de las cuales dependemos. Y como tú bien dijiste, somos una pequeña, ni isla completa, 3/4 de isla con una dependencia total y absoluta. Así es. Pero vamos a valer la esperanza. Dios mío, pausita y ya regresamos. Aquí entre nos, porque bueno, Yagna está ahí pulpo, respondiendo, haciendo, y además que se hace otro programa fuera del aire. Ajá, exactamente, el programa si paralelo. ¿De qué estábamos hablando ahora? No lo digo porque no, me voy a tentar de la risa y no voy a poder seguir el programa. Señores. Bueno. Ana, las perspectivas Así para el es. 2026. Sí, mira, cuando nos íbamos a la pausa recordábamos el contexto internacional del cual depende República Dominicana muchísimo. Y hay cosas pasando allá afuera, ¿cierto? Como esa adición de apenas, digamos, unos empleos marginales en la economía de los Estados Unidos, lo que indica que parece que hay una ralentización del crecimiento económico en esa nación. Algo que vimos a principio de año, porque los resultados... ¿Y qué se siente? Cuando vas allá claro, se siente... No, pero claro, bajan toda nuestra relación comercial que incluye el turismo, la llegada de gente a República Dominicana, pero además la remisión de remesas cuando hay cifras de empleo que no son tan favorables, porque la gente comienza a posponer esas decisiones de trasladar dinero o de comprar inmuebles, por ejemplo, en un mercado tan dinámico como el mercado inmobiliario turístico de República Dominicana. Entonces nosotros definitivamente tenemos que tener un ojo puesto en qué ocurre en Estados Unidos, y esas proyecciones de que no va a estar creciendo a las cifras esperadas. Entonces, la autoridad monetaria, que es la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, se prevé haga un recorte de tasas para empujar el crecimiento y ayudar un poco a salir de ese semiletargo que se siente en esa economía. Buenas noticias en el campo europeo, por ejemplo, el crecimiento de España fue mayor al esperado y eso también se siente en República Dominicana en términos de remesas. Es el primer origen de las remesas europeas para Dominicana y la relación ancestral que tenemos en términos de comercio y de inversión, sobre todo inversión hotelera en nuestro país. Así que por ese lado parece que está mejor la cosa. Si no hay mayores disrupciones que las que tenemos hoy en términos bélicos,
con Ucrania y Rusia. La vuelta es España. No, es verdad. Es verdad. Es así, señores. Hay que apuntar hacia España, lo está diciendo el experto. No, hay que decir que es favorable que eso esté ocurriendo y que haya retomado una senda que parecía que no se iba a retomar. Y yo creo que eso es una buena noticia. Hay Hay que señores que celebrarlo. él atacó a Qatar también. Sí, ayer. Dios mío. Ay, santo. No. El mundo está de cabeza realmente. señores. Yo creo que el contexto internacional parece que puede complicarse, y por eso hablaba de esos dos conflictos que están ahí, y eso incide directamente en toda la dinámica de precios internacionales y commodities de los cuales depende la República Dominicana. Digamos, petróleo, en el caso de un conflicto mayor que redunde en disrupciones de la cadena de suministro y demás. Entonces hay que apostarle a la estabilidad. Hay gente que me dice, pero tú eres demasiado positivo. Y yo, bueno, lo contrario no nos conviene. Claro, O sea, vale más ser optimista. Lo contrario no nos conviene, porque pagaremos precios de petróleo más altos que no nos conviene. Pueden haber disrupciones en otros mercados de commodities. Cosas buenas que se ven como previsión del año próximo es el precio del oro, que continuará favoreciendo a la República Dominicana, que ha repuntado en la exportación de ese bien. Hay que ver qué está pasando en términos de acumulaciones de capital, que hay gente que está cambiando a oro, y eso es... Tú sabes que te quiero preguntar algo, Ani, perdóname que te interrumpa. No, por favor. Ayer... Este programa es tuyo. No, y tuyo, baby, y tuyo. Tú sabes que ayer entrevisté... por cierto, no se pierdan el programa el domingo. José Ignacio Paliza, absolutamente genial. Hablamos de todo, política pura, dura, su vida de todo, ya la segunda vez que iba. Yo le planteaba, entre otros temas, la declaratoria del sistema eléctrico en estado de emergencia. Uy. Y también las licitaciones que hay como una forma, porque ya esto no da más. O sea, hay que hacer lo que haya que hacer. Sin embargo, el temor de mucha gente es el aumento de los préstamos. ¿Cómo eso incide en un 2026 que queremos verlo de manera promisoria y verlo positivamente? Mira, te voy a responder de manera general. Yo creo que en lo que tiene que ver con el sector eléctrico hay una entrada de plantas que están ubicadas en la costa norte de la República Dominicana, en Manzanillo puntualmente. Entran 400 megas en los próximos 2 meses, y hay un proyecto mayor de 800 que también van a estar disponibles en el sistema, interconectados ya, lo cual es un respiro que tiene República Dominicana como desafío en términos de sostenibilidad fiscal, que era tu otra pregunta, y más que endeudarse, porque la pandemia nos enseñó, yo siempre digo que la pandemia nos enseñó algo, y es que quizás el nivel de deuda no es tan importante como la capacidad de pago que tienen los países. Y entonces ahí es que República Dominicana tiene que mirar su posición internacional. Y con eso te digo, no lo satanizo, porque lo que generalmente se hace en términos empresariales es que tú te endeudas cuando tienes un gasto de capital que va a extenderse en el largo plazo, y los gobiernos también deben mirarlo así. No, y que también eso es, hay que buscar hacer algo. Cuando hay un problema, y es latente, cuando tú tienes que financiar tus gastos corrientes, tu día a día, con deuda. Ahí ya comienza a preocupar. Y todavía no estamos en ese nivel. Bueno. Vamos a terminar positivo. Eso da de respuesta un punto, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto que nos ocupa en Dominicana. Yo creo que las autoridades tienen la responsabilidad en lo que tiene que ver con ese sector eléctrico de hacer las proyecciones de cuánto vamos a crecer. Ya sabemos que queremos duplicar el PIB en 2036. Y también de haberla hecho antes, Ana. Sí, no, pero... de haberla hecho antes de que no llegara esta situación, un estado de emergencia. Dice que sobre lo pasado no se puede hacer nada. No, entonces, el hubiera no existe. Exacto. Entonces, miremos a futuro con responsabilidad, hagamos las previsiones necesarias para que efectivamente esa plataforma, que es la plataforma, yo creo, de la que todos dependemos, porque podemos hablar mucho de tecnología y de innovación, pero si no hay luz, no hay nada. Entonces, proyectemos correctamente cuál va a ser la demanda
Y si hay algo que abordemos, incide políticamente de pero manera claro, negativa, es el problema eléctrico. Claro, y en el sentir popular, en la estabilidad En y todo. en la gobernabilidad. Tú entiendes esa seña, ¿verdad? Todavía. Dios mío, Señora. Dios mío. Que se acabó esa seña, se acabó. Ay, qué lindo. ¿Y Qué lindo tú? estar aquí. ¿Eh? Gracias por invitarme a compartir con ustedes. Mira qué Qué cómica. invitación, pero Qué señores. cómica, atiende. Que te quiero, Anita. Yo a ti, mucho, yo a ti, mucho con muchísimo. demasiado. Gracias, como Muchísimo. siempre. Y a ti también, Carlos Gracias, y ya Javi. sé con quién para que no agarrar haya clases, hacer. ya sé con quién agarrar clases de ballet y de baile. Eso es la misma cosa. Yo diera lo que no tengo por verte con una malla. por eso. Ay, se tenía que decir. Y se Bueno, dijo. no sé. Uno no puede decir de esta agua no beberé. Ay, qué Pero bueno, bello. no le prometo No, que pero la baile. peque sí. Sí. De La verdad. niña sí. Si Sí, le claro. gusta, mira, Claro. yo creo que Dios te da los dones y es para tú Claro. desarrollarlo. Claro, y a ponerlo a servicio. Ahí está. Después, Dale. un día le voy a contar que la vergüenza más grande del mundo yo la pasé en una grabación de Conyagna cuando estaba Toño Rosario y usted puso todo el elenco a bailar. La gente No. iba por un lado y yo iba por otro. No, ese video no lo Inolvidable, no, 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 inolvidable. Dios mío. Y que él es americano con lo del baile, atiende. Bueno, señores, será hasta mañana. Te quiero, Anita, gracias. ¿Cuándo te Besito, los vuelves? quiero. Bueno, cuando ustedes me inviten. Huyendo Ah, del ya verbo. mismo. Huyendo, no huyendo. Un beso, los quiero, los queremos muchas veces.